Como ustedes pueden ver ahí en pantalla, le puse a la epístola de Santiago la religión verdadera, porque como vamos a ver en un momento, pues ese es como el tema principal, vamos a decir, de esta epístola. Identificar cuál es la religión verdadera, o más bien, quiénes realmente son creyentes verdaderos. Ese es el propósito, ese es el tema de la epístola. Pero bueno, voy a leer Santiago capítulo 1, versículo 1 solamente, y hoy va a ser una introducción más bien, pero tomando en parte el versículo primero de esta epístola. Dice: Santiago o Jacobo, dice en otras versiones, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Mis hermanos, en la introducción a la primera edición de su Nuevo Testamento alemán, ustedes recordarán, Lutero fue el que tradujo por primera vez la Biblia del latín al alemán. Y en su introducción a esa primera edición del Nuevo Testamento, Lutero hizo el siguiente comentario citado con frecuencia acerca de la epístola de Santiago. Escuchen. Ustedes saben, Martín Lutero, un hombre del Señor, que el Señor le usó con poder en su momento para traer luz cuando la iglesia estaba sumida en la oscuridad, se puede decir. Pero mire lo que dice Lutero respecto a Santiago, en un breve comentario. En resumen, el Evangelio según San Juan y su primera epístola, las epístolas de San Pablo, sobre todo las de Romanos, Gálatas y Efesios, y la primera epístola de Pedro, son los libros que le muestran a Cristo y le enseñan todo lo que es necesario y bendito que usted sepa, aunque nunca haya visto ni oído ningún otro libro o doctrina. Hasta ahí, pues, no parece tan controversial el comentario. Está diciendo verdad. Pero luego dice: es por eso que la epístola de Santiago es una epístola poco significativa en comparación con aquellas, ya que no tiene ninguna característica del Evangelio. Termina la cita. ¿Cómo les parece? El gran reformador no estaba en modo alguno negando la inspiración de Santiago, aunque al principio le costó aceptarlo, vamos a decir. Pero no está negando la inspiración de Santiago, como indica de hecho esa frase comparada con aquellas, ¿verdad? O sea, que está reconociendo su inspiración, pero Santiago, vamos a decir, está en un nivel inferior comparado con las otras epístolas. Y según él, porque dice que no tiene ninguna característica del Evangelio. Y vamos a ver si eso es verdad. No obstante, a lo largo de la historia de la iglesia, muchos han hecho eco de sus comentarios menospreciativos acerca de la epístola. O sea, muchos siguen con esa idea. En realidad, debido a su brevedad, por un lado, una epístola corta, son 5 capítulos, pero es corta. El hecho de que se dirigiera específicamente a los judeocristianos también. Entonces muchos pueden decir, bueno, pues está dirigida solo a aquellos, nada tiene que ver con los demás, ¿verdad? Su falta de contenido doctrinal, y aquí también quiero hacer este comentario, porque es verdad que Santiago, a diferencia de las otras epístolas, Santiago no hace mención explícita del Evangelio, eso sí hay que decirlo. Santiago no hace mención explícita de la persona y obra de Jesucristo, como lo hacen las otras cartas. Eso es algo que llama sumamente la atención. La pregunta otra vez que hay que hacer es, ¿eso quiere decir que Santiago no nos dice nada acerca del Evangelio? ¿O que no tiene relación con el tema principal de las Escrituras, que es el Evangelio? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Pero por esa falta de contenido doctrinal,
y porque no fue escrito por uno de los apóstoles, eso también es verdad, como vamos a ver en un momento. Santiago fue uno de los últimos libros añadidos al canon neotestamentario. Y es interesante también, como vamos a ver, que aunque fue el primer escrito del Nuevo Testamento, fue de los últimos que se aceptó o se reconoció en el canon del Nuevo Testamento. Sin embargo, minimizar de esta manera el valor de Santiago es estar muy corto de vista. Y bueno, vamos entonces a ver precisamente hoy, por decirlo de alguna manera, esos datos introductorios, alguna información importante, el contexto en el que se escribe la carta, como herramientas, vamos a decir, que nos van a dar luz para enfrentarnos a esta epístola. Porque a propósito, hermano, de una vez les adelanto, pero un mal entendimiento, una mala interpretación de esta epístola fácil puede llevar a una iglesia a caer en el legalismo. Fácil. Porque como vamos a ver, esta epístola es muy práctica en realidad. Trata asuntos netamente prácticos, no doctrinales, eso es verdad. Pero entonces nosotros, lo que decíamos en la escuela dominical, no debemos perder en cuenta el contexto general, el marco general de las escrituras y de las otras doctrinas, ¿no? De las otras epístolas. Bueno, habiendo dicho eso, entonces, en primer lugar veamos el autor. El autor. De los varios hombres llamados Jacobo, bueno, recuerden, Santiago o Jacobo es lo mismo, o San Jacobo. De hecho, de ahí proviene el nombre de Santiago, San Jacobo. Solo de los varios Jacobos que aparecen en el Nuevo Testamento, solo dos fueron, vamos a decir, tan eminentes o sobresalientes como para haber escrito una carta tan autorizada que se reconozca en el Nuevo Testamento. Por un lado está Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, ustedes saben quién es, y Jacobo, el medio hermano del Señor. Ahora, en Hechos 12 se nos relata, cuando empezó la persecución a la iglesia, que Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, lamentablemente murió a espada. Pedro estaba junto con él, pero a Pedro lo encerraron. Él también iba a morir, ¿recuerdan? Pero entonces vino la fiesta de la Pascua, etcétera, y por eso lo detuvieron y después Pedro salió libre. Pero a Jacobo sí lo alcanzaron a eliminar. Así que, y eso sucedió en tiempos del rey Agripa I, si no estoy mal, y eso estamos hablando del año 40 al 44, en el que sucedió la muerte de Jacobo, el hermano de Juan. Así que, si hablamos de él, esta información lo deja por fuera como candidato del autor de esta epístola, como digo, su muerte temprana, ¿no? Y solamente quedaría Jacobo, el medio hermano del Señor, como el autor. Así que hasta ahora creo que ya estamos claros en cuanto a quién es el autor, ¿no? Jacobo, el medio hermano del Señor. Vamos a ver, hermanos, y yo me estoy tomando el tiempo de enseñarles alguna información adicional sobre él, porque a diferencia de Pablo, de Pedro, de Juan, que son apóstoles muy reconocidos por sus escritos y por todo lo que estamos viendo en el libro de los Hechos, etc., de Jacobo no se dice mucho, ¿verdad? Entonces, quiero tomar un momento para hablar de su biografía. ¿Quién es el autor? Bueno, el versículo 1 dice Jacobo o Santiago, ¿verdad? Bueno, en oposición al dogma católico romano, José y María tuvieron otros hijos después que nació Jesús. Ustedes ya saben, los católicos no creen eso. Bueno, y esta verdad, por un lado, pues está implícita en la afirmación de Mateo de que José mantuvo virgen a María hasta el nacimiento de Jesús, pero es explícita en la descripción que hace Lucas de Jesús como el primogénito de María, dando a entender que después vinieron otros hijos, ¿no es cierto? Esto está en Lucas 2:7.
Además, Mateo 13:55 y Marcos 6:3 mencionan a los medio hermanos de Jesús como Jacobo, José, Simón y Judas. Se mencionan 4 hermanos de Jesús. El que Mateo y Marcos mencionen a Jacobo primero da a entender, sin duda, que era el mayor de los medio hermanos de Jesús. Por eso, ustedes saben cómo era en la literatura hebrea, siempre ellos llevaban un orden, ¿no? Entonces, en los 2 evangelios, pues coincide que Jacobo está o aparece primero en la lista. Así que no hay dudas en cuanto a que Jacobo era el mayor de los hermanos de Jesús. Pablo también, de modo explícito, llama en Gálatas 1:19. Cuando Pablo fue a Jerusalén, recordarán en Gálatas 1, y él dice que nomás se vio con Pedro, con Juan y con Jacobo, el hermano del Señor. Así que esa es una referencia clara y directa a este Jacobo, ¿no es cierto? Y los ve a ellos y dice, y no, vino más a Pedro, a Juan, a Jacobo y a ningún otro de los apóstoles. Así que para entonces Jacobo ya tenía un lugar de preeminencia. De modo sorprendente, hermanos, también hay que decir esto, aunque crecieron con el Señor y observaron su vida perfecta y sin pecado, o sea, yo siento que eso fue una experiencia única en el caso de los hermanos de Jesús, ¿no? Imagínense ver a un muchacho que era su hermano, pues el mayor, ¿verdad? Pero un muchacho que nunca pecó. ¿Qué bienaventuranza tuvieron estos hermanos, ¿no les parece? Un hermano que no les estaba molestando, que no les tenía envidia, que no les hacía pasar vergüenza. Obviamente es el hermano perfecto, ¿verdad? Sin embargo, es interesante que aunque ellos crecieron al lado del Señor, no creyeron en Él. No creyeron en Él al principio. Juan registra la incredulidad de ellos, que la incredulidad de ellos se hizo evidente cuando desafiaron a Jesús que se diera a conocer públicamente, ¿recuerdan? En Juan 7, versículos 2 al 5 leemos: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, una fiesta muy prominente, y le dijeron sus hermanos, pero se lo dijeron como en tono, tú sabes, desafiante, ¿no? Sal de aquí y vete a Judea, o sea, donde va a estar la gente, para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea, si tú dices que eres el Hijo de Dios, pues ve y muéstrate. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ese es el punto, que el Señor no quería darse a conocer. Bueno, no había llegado su hora, como les va a decir después, ¿verdad? Si estas cosas haces, dicen los hermanos, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahora, la incredulidad de ellos resultó en un triste testimonio a la verdad de la declaración que Jesús dijo en Marcos 6:4, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. O sea que por lo general siempre las personas que más les va a costar aceptar esto de la fe, ¿quiénes van a ser? Los parientes, la gente de la casa, ¿sí? Bueno, le pasó al Señor, un hombre perfecto, como decíamos hace un momento, y no le creyeron. Tan fuerte era la incredulidad de sus hermanos que incluso pensaban que Jesús estaba fuera de sí. En Marcos 3:21 dice eso. Ahora, es digno de notar que la incredulidad de sus hermanos refuta el relato apócrifo de los presuntos milagros de Jesús en su niñez. Esa es la otra, ¿no? La iglesia romana tiene muchos mitos en cuanto a la niñez de Jesús, ¿no? Y de milagros que hacía y cosas. Bueno, hermano, eso es mitología, ustedes ya saben, eso no encaja aquí para nada. Y la incredulidad de los hermanos precisamente confirma esto que estamos diciendo. Su incredulidad, la incredulidad de ellos, se extendió durante toda la vida terrenal y ministerio de Jesús. Así es, mis hermanos. Mientras Jesús estuvo en tierra, en su ministerio, no le creyeron.
Sin embargo, ya en el momento en que los que creían en él se reunieron en Jerusalén, después de su resurrección, algo notable había ocurrido. Dice en Hechos 1:13 que los apóstoles estaban allí, y en el versículo 14 añade: todos estos, o sea, los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, pues ya saben, las mujeres que también seguían al Señor, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquellos que no le creyeron al Señor durante su vida, ahora estaban aquí reunidos con los apóstoles. Interesante, algo ocurrió, ¿no es cierto? ¿Qué ocurrió para convertir a sus hermanos escépticos e incrédulos en sus discípulos devotos? Bueno, Pablo da respuesta en 1 Corintios 15:7, al observar que después de la resurrección Jesús se le pareció a los discípulos, se le pareció a las mujeres, a más de 500 hermanos, ¿verdad? Dice, apareció a Jacobo. Pablo hace mención explícita aquí de Jacobo, otra vez, por la prominencia que tenía este hombre en la iglesia primitiva. Obviamente, o implícitamente, Judas también, el autor de la epístola de Judas, él es otro de los hermanos de Jesús, por cierto, ¿no? Y según la tradición, se cree que los otros hermanos también creyeron posteriormente. Pero, sin duda, Pablo hace mención explícita aquí de ¿quién? De Jacobo. Y dice que el Señor se le apareció a ellos, a él. Sin duda, como resultado de esa aparición personal, después de la resurrección, Jacobo abrazó por la fe a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso es importante por la autodescripción que Jacobo va a hacer de sí mismo en un momento. Ya no lo va a ver simplemente como un hermano, sino como el Señor. Ahora, la iglesia, hermanos, nació el día de Pentecostés, ustedes saben, en Hechos 2. Y Jacobo, aunque no era apóstol, tal fue su piedad y celo después de su conversión, después de que se le apareció el Cristo resucitado, que pronto se convirtió en el reconocido pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Un cargo sumamente importante. Cuando Pablo visitó Jerusalén, en Gálatas 2, del 9 al 12, descubrió que Jacobo, al igual que Pedro y Juan, eran columnas de la iglesia allí. O sea, está hablando de Pedro y de Juan. Bueno, ellos pues ya sabemos, ¿verdad? Pero al lado de ellos, ¿a quién me pone? A Jacobo, el hermano del Señor. Y eso que él no era apóstol, vuelvo y reitero, ¿no? No era apóstol, por lo menos en el sentido en que fueron los 12 del Señor, ustedes ya saben. Como los apóstoles a menudo andaban fuera de la ciudad predicando el evangelio, ¿no? Ustedes saben, Pedro, por ejemplo, iba a Antioquía, iba a otros lugares también a predicar, Juan igual, etc. Entonces, como los apóstoles a menudo andaban fuera de la ciudad predicando el evangelio, con el tiempo Jacobo se convirtió en el líder más destacado de la iglesia de Jerusalén. Era algo así como su pastor principal. Bueno, esa palabra principal, ustedes saben, ¿no? Es nomás por decir que él era el pastor de planta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los apóstoles iban y venían, pero él estaba allí todo el tiempo. Después de su milagrosa liberación de la cárcel de Herodes, Pedro, el relato que les mencioné hace un momento, cuando encarcelaron a Pedro, Pedro les dijo a los asombrados creyentes que le dieran la noticia de su liberación en Hechos 12:17 a Jacobo y a los hermanos. Hace mención explícita de Jacobo, dando a entender que él era la primera persona a quien se le debía informar la noticia. Jacobo también presidió el famoso concilio crucial de Jerusalén en Hechos capítulo 15, que se había convocado para decidir sobre el asunto trascendental si la salvación requería obediencia a la ley mosaica o era solamente por la gracia y obrado mediante la fe. Este concilio, hermanos,
determinó la doctrina más fundamental de la fe cristiana, la justificación por la fe sola. ¿Y quién presidió ese concilio? Nada menos que el pastor Jacobo. Claro, ahí estaban los apóstoles, por supuesto. Después de un gran debate, Pedro, Pablo y Bernabé informaron acerca de la salvación de los gentiles por la gracia de Dios mediante su ministerio, ¿no? Pablo pues traía un reporte de cómo Dios había obrado, ¿verdad?, en su viaje misionero, y Dios había prosperado la obra. Pedro también contó lo mismo, incluso relatando la conversión del gentil Cornelio, ¿recuerdan? Bueno, después de ello, Santiago o Jacobo respaldó lo que Pedro dijo, ¿sí? Pedro estaba de acuerdo, ¿verdad? Aunque le costó al principio, pero él finalmente llegó a reconocer que sí, que la salvación era solamente por la fe, que aquí las obras de la ley en cuanto a la justificación no tenían nada que ver. Y Santiago respaldó lo que Pedro dijo. Es más, decidió el resultado del concilio, y lo más probable es que redactara la carta resultante a los creyentes gentiles. En Hechos 15, versículos 13 en adelante. Ahora, ¿por qué estoy dando esta información? Hermanos, otra vez, porque hay un texto en Santiago 2, ustedes ya lo conocen, donde Santiago enfatiza las obras, ¿recuerdan? Y dice que así fue justificado Abraham, ¿recuerdan? Y también Rahab. Bueno, la pregunta es, ¿lo que Santiago está diciendo en su epístola contradice la enseñanza apostólica de la justificación por la fe sola? Bueno, eso es lo que les estoy mostrando, por eso lo estoy haciendo aquí en la introducción. En Hechos 15, versículos 13 al 20, leemos: y cuando ellos callaron, o sea, los apóstoles, ellos ya habían dado su reporte y su parecer, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Miren, habla con autoridad en presencia de los apóstoles. Oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Miren, un hombre muy estudioso también del Antiguo Testamento, ¿no? Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Esa es una cita de Isaías. Para que el resto de los hombres busque al Señor. Miren, está citando a Isaías para decir que por un lado él iba, en su soberanía, iba a permitir que se cayera el tabernáculo de David para que entraran aquellos que no eran pueblo, o sea, los gentiles, pero que también después iba a restaurar ese tabernáculo caído. Interesante, ¿no? Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así que ese misterio del que Pablo habla, por ejemplo, en Efesios 2, de que ahora en Cristo, ¿verdad?, Dios ha hecho un solo pueblo de judíos y gentiles. Es un misterio en el sentido de que ellos no lo habían visto así, pero en realidad era algo que ya se había anunciado desde el Antiguo Testamento. Eso ya estaba en los planes del Señor. Por lo cual, versículo 19, estoy en Hechos 15 todavía. Está hablando Jacobo. Por lo cual, yo juzgo. Mire con qué autoridad está hablando Santiago. Con la autoridad del pastor de la iglesia primitiva. Por lo cual, yo juzgo, fue determinante en ese concilio, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Él también estuvo de acuerdo con la doctrina y la justificación por la sola fe. Él no estaba en contradicción con Pablo, ni con Juan, ni con ningún otro apóstol. Sino que se les escriba, por eso también pensamos o creemos que de hecho él fue quizás uno de los que redactó esta carta, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Bueno, lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo de los que se tienen que cuidar los judíos como los gentiles, ¿no es cierto? Básicamente. Pero la justificación
es por la fe sola. Ahora, muchos años después, cuando Pablo regresó a Jerusalén al final de su tercer viaje misionero, Jacobo vuelve a aparecer en su función de liderazgo. Lucas informa en el capítulo 21, versículos 17 al 18, que después de llegar a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, dice Pablo. Y al día siguiente, esto escribe Lucas, Pablo iba con Lucas en ese momento. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallan reunidos con él todos los ancianos. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Vemos la prominencia de este hombre, Jacobo, que realmente tuvo un liderazgo muy prominente en la iglesia primitiva. Y Jacobo, hermanos, mantuvo esta posición hasta el día de su martirio, aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Eso es la biografía en términos generales de Jacobo. Pero ahora veamos su autodescripción, o sea, ¿cómo se describe a sí mismo Jacobo? En el versículo 1 de Santiago 1, parte B, dice Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Hubo un cambio aquí. Hubo un cambio aquí. Él nunca reconoció o aceptó el señorío de Jesús mientras estuvo en vida. Pero ahora vemos aquí reconociéndolo como el Kyrios, como el Señor. A pesar de su importante cargo que sobresale en el primer versículo de su epístola, lo que sobresale es la humildad de Jacobo. No se describe a sí mismo, escuchen, no se describe a sí mismo como el hijo de María y hermano del Señor, que él hubiera podido hacerlo perfectamente, porque eso era verdad. Pero no fue así. Ni tampoco alude a su posición como pastor de la iglesia de Jerusalén. Hubiera podido hacerlo perfectamente, pero no lo hizo así. Ni menciona que el Cristo resucitado se le apareció personalmente. Más bien esa información la tenemos por Pablo en 1 Corintios 15. ¿Ve? Más bien se describe a sí mismo sencillamente como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, esa palabra siervo, yo creo que muchos saben aquí, es la palabra doulos en griego. Significa esclavo, literalmente. Describe a un esclavo, una persona privada de toda libertad personal y totalmente bajo el dominio de su amo. Santiago había llegado a entender lo mismo que Pablo describe de sí mismo en Gálatas 2:20. Ya pasamos por ahí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Santiago también había llegado a ese entendimiento, a esa comprensión. Ahora se describe a sí mismo como un doulos, como un esclavo. Ahora ya le pertenece a alguien más, y es a Jesucristo. Se requería de cada doulos absoluta obediencia y lealtad a su amo, quien le proporcionaba comida, vestido y un lugar donde estar, ¿no es cierto? A diferencia del otro tipo de servicio, andrapodon, a quien hacían esclavo, el doulos nacía siendo esclavo. ¿Y cómo es eso? Si Santiago nunca en toda su vida no había reconocido el señorío de Cristo. Bueno, Santiago había llegado a ser doulos por medio de su nuevo nacimiento mediante la fe en Jesucristo. Recuerden, el doulos, a diferencia del otro tipo de esclavo, nace esclavo. ¿Cómo es que un creyente nace siendo esclavo? Precisamente en el momento del nuevo nacimiento. Ahí nos convertimos en doulos, en esclavos de Cristo. El ser doulos de Dios se consideraba un gran honor en la cultura judía, por supuesto.
a las lumbreras del Antiguo Testamento como Abraham, Isaac, Jacob, Job, Moisés, Josué, Caleb, David, Isaías, Daniel, entre otros, se les describe como siervos o doulos de Dios. Así se les describe. A pesar de sus diferentes posiciones, sus diferentes oficios, etcétera, todos ellos fueron descritos como siervos de Dios, esclavos de Dios. En el Nuevo Testamento, Epafras, Timoteo, Pablo, Pedro, Judas, Juan, incluso nuestro Señor mismo, llevaban el título de doulos. Así mismo es. Ahora, al tomar ese título, Jacobo se incluye entre los que no eran honorables por lo que eran, sino por aquel a quien servían, es decir, al Dios vivo y su Hijo Jesucristo. Bien, hermanos, ahí tenemos entonces la autodescripción. Ya abarcamos todo lo que tiene que ver con el autor. Como les digo, quería traerles esta información que es importante para entender quién es este que está escribiendo esta epístola. Y para que no nos confundamos con sus escritos más adelante, ¿verdad? No nos perdamos. Ahora, rápidamente, esto no está en el texto, pero es válido, siempre es bueno decirlo, la fecha y el lugar de la redacción. Bueno, el que no haya ninguna referencia en la epístola al concilio de Jerusalén, mencionado en Hechos 15, indica una fecha de redacción antes de que ocurriera el concilio. Es improbable que una carta dirigida a creyentes judíos de la diáspora o de la dispersión, Santiago dejara de mencionar el concilio de Jerusalén si ya hubiera tenido lugar. Esta fecha temprana también es apoyada por la falta de referencia a los gentiles o a las iglesias gentiles u otros temas relacionados con los gentiles, como Pablo sí lo hace muchas veces, o el mismo Pedro también habla de ellos, pero Santiago no hace mención. Parece que todavía no había llegado ese momento. Así que otra vez, esto pone a Santiago como el escrito más temprano del Nuevo Testamento. El intervalo más probable es que se debió escribir entre el 44 al 49 aproximadamente, convirtiéndolo, bueno, ya lo dije, en el primero de los libros del Nuevo Testamento. La epístola de Santiago, hermanos, por otro lado, pues se escribió en Jerusalén, sin duda alguna, pues era el lugar donde residía Jacobo, el hermano del Señor, y donde él tenía su ministerio, ¿verdad? Ok, ahora pasemos, en tercer lugar, al ministerio y destinatarios. Ministerio de Jacobo y los destinatarios de esta carta. El versículo 1 sí nos provee aquí esta información. Versículo 1, parte C. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Además de su importante función de liderazgo en la iglesia de Jerusalén, Jacobo también tenía un extenso ministerio, por decirlo así. La frase 12 tribus, por un lado, era un título por lo general empleado en el Nuevo Testamento para referirse a la nación de Israel, ¿no es cierto? Aunque las 12 tribus, voy a decir esto, aunque las 12 tribus se dividieron en dos naciones, ustedes saben, Israel al norte, Judá al sur, ¿verdad? El pueblo escogido de Dios siempre estuvo formado por los judíos de las 12 tribus. Recuerden, el Señor hizo pacto, bueno, estamos pensando en el antiguo pacto, ¿verdad? ¿El Señor hizo pacto con quién? ¿Solo con la tribu de Judá? No, con toda la casa de Israel, ¿no es cierto? Así que el Señor tenía pueblo de las 12 tribus, vamos a decir, ¿no? Ok. Cuando el reino se dividió, después del reinado de Salomón, ya les dije, 10 tribus formaron el reino del norte y Benjamín y Judá formaron el reino del sur. Después de la caída y deportación de Israel a Asiria, parte del remanente de las 10 tribus se trasladaron al sur, manteniendo así las 12 tribus en la tierra de Judá. Esta es una información importante porque cuando el Nuevo Testamento habla de los judíos, escuchen esto, no se está refiriendo solamente a los de la tribu de Judá, sino que se está refiriendo tanto a los de Judá y a los de Benjamín, como a los que estén ahí de Efraín, de Manasés y de cualquiera de las otras tribus.
del norte. ¿Por qué? Como digo, porque muchos de ellos en el momento de la deportación que hicieron, migraron al sur, donde estaba la tribu de Judá. Así que para el tiempo del Señor y los apóstoles, ahí estaban mezcladas las 12 tribus, vamos a decir. Por lo tanto, Santiago se estaba dirigiendo a todos los judíos que están en la dispersión sin considerar el origen de su tribu. En este contexto, en la dispersión se refiere a cualquier lugar del mundo fuera de Palestina. Eran judíos que por causa de la persecución pues habían migrado, ¿verdad?, para otros lugares fuera de Palestina. Sin embargo, por el mensaje mismo de la carta, así como por el hecho de que Santiago se dirige a menudo a sus lectores como hermanos, es evidente que está escribiéndoles ¿a quiénes? A los judeocristianos. O sea, no a cualquier judío tampoco. Exactamente, a judíos creyentes. Es probable que la mayoría de aquellos creyentes se convirtieran en Jerusalén o cerca de la ciudad y hasta cierto punto pudieran haber estado alguna vez bajo el cuidado pastoral de Jacobo. Sí, porque Santiago, como vamos a ver, les habla con mucha confianza. Como se dice comúnmente, no tiene pelos en la lengua para decirles sus verdades. O sea que parece ser que eran hermanos con los cuales él ya conocía y tenía una confianza, ¿no? El público principal de Santiago, hermanos, entonces eran los judíos que habían huido debido a la persecución y que todavía estaban sufriendo pruebas por causa de su fe. Y eso lo vamos a ver en el versículo 2 en adelante. Para darles confianza, hermanos, esperanza y fortaleza para soportar aquellas pruebas, Santiago les dio una serie de pruebas. Santiago les escribe esta carta con una serie de pruebas por las que podían determinar la autenticidad de su fe. Mis hermanos, por eso les decía hace un momento, cualquiera que se acerque inadvertidamente a la epístola de Santiago se puede perder muy fácilmente. Porque se va a enfocar tanto en las pruebas que va a perder de vista la doctrina implícita, que nosotros ya la conocemos, obviamente, que está en las otras epístolas. Otra vez, y como vamos a ver, Santiago no está contradiciendo para nada la doctrina. Vamos a ver, es una confirmación de aquellos que dicen que son creyentes. Eso es lo que vamos a ver aquí. Entre otras cosas, este es el significado también de saludo en la última parte del versículo 1. Significa regocijarse o alegrarse, y era un saludo secular común. Sin embargo, para Santiago la palabra no era una simple formalidad, ¿no? Esperaba que lo que escribió, que su carta, alegrara el corazón de sus lectores al ofrecerle medios para verificar la autenticidad de su salvación. O sea, que al ellos tomar esta carta en sus manos, leerla, meditarla, pudieran gozarse y decir, yo soy de estos. Y no importa las pruebas, no importa las tribulaciones que esté enfrentando, la persecución que estoy pasando, tengo la garantía y la seguridad de que pertenezco a este grupo, que soy nada menos que hijo del Dios de Reyes. Santiago sabía que esto les daría gran consuelo en sus pruebas, que Satanás usa de modo persistente para tratar de hacer que los cristianos duden que son hijos de Dios y coherederos con Jesucristo. Y esto entonces nos lleva a nuestro cuarto encabezado, y es el propósito de la epístola. Aunque ya hemos hablado algo, ¿verdad? Ya se ha dicho algo. Hermanos, permítame decir, la falsificación es un gran problema. Siempre lo ha sido. Se falsifica el dinero, las tarjetas de crédito, las joyas, las obras de arte, prácticamente todo lo que tiene valor se puede falsificar, tratando de hacerlos ver como genuinos para engañar a los incautos, ¿no? Por consiguiente, se deben examinar todos los objetos valiosos para saber si son genuinos o no. Eso también debe decirse de lo más valioso de todo, la fe verdadera. Esta también tiene que probarse. Hace un momento hablaba con un hermano aquí al frente y le decía, mira,
a veces nosotros somos responsables o culpables de las pruebas porque no le hacemos caso al Señor cuando Él nos está hablando a través de la predicación, a través de la instrucción, de la palabra. Y entonces el Señor tiene que, por su cuenta, llamarnos la atención de otra forma, ¿no? Eso es verdad. Como también es verdad que sí o sí las pruebas van a llegar a todos aquellos que son sus hijos. O sea, eso no es opcional. Pablo, como vamos a ver en el versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, noten allí. Pablo no está, Santiago, ya la costumbre, ¿no? Santiago no está diciendo allí que si llegan a pasar por las pruebas. No. Él está diciendo cuando llegue el momento, porque es que va a llegar. O como el Señor también lo dijo en Juan, dice: en el mundo tendréis aflicción. No es opcional, no. Si esto hicieron con el tronco verde, ¿qué no harán con las ramas secas? Eso no es opcional. Las pruebas sí o sí vienen. Y bueno, ¿con qué fin? Aquí estamos diciendo, para probar lo más valioso. Así como las joyas, como los billetes, como todo lo de valor se tiene que probar, lo más valioso de todo también tiene que pasar la prueba, y es la fe salvadora. Para eso son las pruebas. Una buena relación con el santo y vivo Dios del universo, con la promesa de vida eterna, es algo incomparablemente valioso. Los que creen tenerla, escuchen esto, deben analizarse y probarse con mucho cuidado para determinar que en realidad es así. Porque, escuchen esto, ser engañado por una moneda falsa o por una obra de arte falsa da por resultado una pérdida temporal solamente. Pero ser engañado por una fe falsa resulta en una tragedia eterna. ¿Qué vale más? ¿Un billete? ¿Una joya? ¿O la vida eterna? No, la respuesta es obvia. Pero por eso vamos a ver la epístola de Santiago. ¿Ven? Para probar si estamos en la fe. El falsificador maestro de la fe salvadora es Satanás, disfrazándose como ángel de luz, dice Pablo. Él y sus siervos engañan a los incautos mediante falsos sistemas de religión. Otra vez, el título o el lema de la epístola, la verdadera religión. ¿Quieres saber si eres salvo? Piensan que se hallan en el estrecho camino que conduce al cielo los que caen en la trampa de la religión fingida o que simplemente confían en un concepto personal de salvación, pero están en realidad en camino a la condenación y el castigo eterno. Yo creo que soy creyente. No, eso no es suficiente. Que tienes el conocimiento de la verdad, qué bueno, eso no es suficiente tampoco. Tienes que estar seguro si realmente. O como les dije Juan a sus destinatarios también en su primera epístola: hijitos míos, esto os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Sí? O sea, un creyente no tiene por qué andar con dudas en este mundo, dudando de su salvación. Eso no es correcto. Yo sé que el pecado muchas veces trae la duda, pero eso es culpa nuestra, ¿no es cierto? Porque nosotros somos los que le damos rienda suelta a la carne. Pero no debe ser así. No debe haber lugar para la duda en el creyente. Para eso Juan escribió su epístola. Para eso Santiago escribió esta epístola. Tal engaño se extiende a aquellos dentro del cristianismo bíblico que están engañados acerca de su salvación. Miren, esto, aunque pueden ser prédicas fuertes, lo que Santiago nos va a decir, en realidad es amor verdadero. Porque en realidad lo más importante que tiene que saber un creyente es si realmente es salvo o no. ¿Sí?
El estar engañados acerca de la relación de uno con Dios es el más alarmante y peligroso engaño. Casi al final del Sermón del Monte, nuestro Señor resumió gráficamente, gráficamente es que es muy palpable esta tragedia. En Mateo 7, del 21 al 23 leemos, no, más bien el Señor está diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos profesan fe en Cristo cuando se bautizan. Ustedes mismos son testigos de que muchos de los que se han bautizado aquí ya no están aquí. Porque es que una simple declaración de fe no salva a nadie. El bautismo no salva a nadie. Tomar la cena del Señor tampoco salva a nadie. Venir a la iglesia de domingo a domingo a domingo tampoco salva a nadie. Muchos me dirán, Señor, Señor. Y dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, se tienen que ver los resultados en la práctica. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, y esta es la afirmación yo creo más escalofriante de las Escrituras, el Señor pronunciando estas palabras, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Debido al peligro siempre presente de la fe falsa, la palabra de Dios requiere que constantemente se pruebe la validez de la salvación que se confiesa. Por eso Santiago, es la urgencia por la que Santiago escribe esta epístola. Ustedes dicen que creen, muéstrenlo con hechos. Tú me muestras la fe por la fe. No, yo te muestro la fe por las obras. ¿Sí? Pablo mandó a los Gálatas, Gálatas 6:4, cada uno someta a prueba su propia obra. Miren, exhortación apostólica. Y a los Corintios, en segunda carta, capítulo 13, verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ese es un llamado, ¿no? Igual, a examinarnos, a probarnos si estamos en la fe. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Si alguien rehúsa la prueba, es muy probable que sea un réprobo. Lo está diciendo el apóstol, ¿no? Es con ese propósito, hermanos, que Santiago escribe su epístola, para animar a los creyentes judíos que padecían persecución por causa del evangelio. Les da una serie de pruebas por las que podían determinar la autenticidad de su fe. Es decir, que al ellos examinarse y ver los frutos de una fe productiva, pudieran perseverar en medio de la oposición sin retroceder. Ese es el propósito de la epístola. Y es en ese sentido también, hermanos, que la epístola de Santiago no es doctrinal. En ese sentido es cierto. Santiago, ustedes van a ver, no trata una doctrina como tal, como Pablo trata, bueno, en Romanos trata casi todas las doctrinas. En Gálatas, obviamente, la justificación por la fe es el tema sobresaliente. Y así, muchas otras epístolas. No, Santiago no trata una doctrina como tal. Su contenido no es doctrinal. Su énfasis no es exponer o corregir alguna u otra doctrina en particular, como vimos en Gálatas. Pablo sí tenía la misión de corregir la falsa doctrina que se estaba introduciendo en Galacia, ¿recuerdan? De los judaizantes. No es el caso aquí con Santiago. Sino que más bien es una epístola pastoral, escuchen esto, en el sentido que busca exhortar y animar a los creyentes judíos a perseverar en la fe pese a las circunstancias adversas. Y recuerden, mis hermanos, que Santiago escribe como pastor, no como apóstol. ¿Recuerdan? Lo vimos al principio. Eso es muy importante. Santiago está escribiendo con un corazón pastoral, no como apóstol. Él no tenía la autoridad de corregir alguna doctrina.
Quien hacía eso eran los apóstoles. Él sabía su lugar. ¿Ven la diferencia? Pero escribe como pastor, eso sí. En otras palabras, la epístola de Santiago, vamos a decir, es una serie expositiva sobre las pruebas de la fe cristiana, si así se quiere poner. Una serie expositiva sobre las pruebas de la fe cristiana, dirigidas por el pastor Jacobo de Jerusalén. Ahora, ¿cuál es el tema principal? Bueno, ya lo dije en cierta manera, ¿no? Ya está claro. Bueno, ya sabemos que Juan, permítame hacer este comentario que también creo que es pertinente. Ya sabemos que Juan el apóstol nos presenta 3 pruebas contundentes de haber nacido de nuevo. Ustedes ya lo saben en su primera carta, o en las epístolas en sí, pero especialmente la primera. Creer en Jesucristo, ¿no es cierto? La prueba doctrinal. Guardar sus mandamientos, la prueba moral, y amar al prójimo, que es la prueba social. Eso estamos claros aquí. Y yo creo que si podemos resumir las pruebas doctrinales, las pruebas generales de la fe cristiana, podemos resumirlas a eso, es verdad. Sin embargo, permítame decir esto, para probar, escuchen aquí, para probar si la fe profesada por los judeocristianos era verdadera, Santiago como pastor que era, porque aquí ¿cuál es el problema? Que muchos pueden decir Señor, Señor, ¿recuerdan lo que dijo el Señor? Muchos pueden tener según la prueba doctrinal, pero ¿cómo sabemos si esa prueba doctrinal es genuina o no? Bueno, por eso escribe Santiago. Como pastor que era, amplía, escuchen esto, amplía y aplica estas pruebas, específicamente la moral y la social, en el contexto de la iglesia, para que a la luz de ellas puedan verificar la autenticidad de su fe. O sea, las pruebas que Santiago va a traer aquí no van a contradecir para nada las pruebas que Juan presentó en su primera carta. Al contrario, lo que vamos a ver aquí es una ampliación y una aplicación de lo que Juan nos está diciendo en su carta. O sea, Santiago va a ser mucho más específico, va a ir a casos más puntuales de cómo se aplican esas pruebas en la vida cristiana. Por eso digo, va a ser una carta muy práctica en ese sentido. Por eso el tema de la epístola, la religión verdadera. ¿Cuáles son esas marcas que prueban la fe de un verdadero creyente? Y por otro lado, se ha comparado la epístola de Santiago también con los libros de sabiduría del Antiguo Testamento. Se ha considerado esta carta como el libro sapiencial del Nuevo Testamento, comparado con el libro de Proverbios en el Antiguo, debido a sus declaraciones directas y punzantes acerca de cómo vivir sabiamente, por supuesto. También la aguda condenación de Santiago a la injusticia social, porque Santiago se enfoca mucho en eso también, ha hecho que algunos lo llamen el Amós del Nuevo Testamento, porque eso trata Amós en el Antiguo Testamento. Bueno, aquí tenemos a Santiago. Pero también tuvo influencia profunda del Sermón del Monte. Escuchen, las verdades que sin duda oyó, ya sea en persona de Jesús o en otra oportunidad, muchos de sus temas, de los que trata Santiago aquí en su epístola, tienen relación directa con lo que el Señor predicó en el Sermón del Monte. Al menos 21 referencias directas del Sermón del Monte tiene Santiago. En realidad, hay quienes dicen que Santiago pudiera ser también, o pudiera considerarse un comentario práctico acerca del Sermón del Monte. Pero ya vamos a decir con un conocimiento doctrinal, ¿no? Y al igual que al igual que el Señor, antes de él, Santiago presenta una serie de pruebas por las cuales puede determinarse, otra vez digo, la autenticidad de la salvación. Así que, hermanos, rápidamente voy a mencionar un bosquejo. No quiere decir que vamos a ir literalmente al pie de la letra, pero para que tengan una idea de qué es lo que viene. Les dije, esta es como una serie expositiva sobre las pruebas de la fe conducidas por el pastor Santiago.
Vamos a ver la prueba de la perseverancia en el sufrimiento, la prueba de la perseverancia en la tentación, la prueba de la respuesta a la palabra, la prueba del amor imparcial, la prueba de las obras justas, la prueba de la lengua, la prueba de la sabia mansedumbre, la prueba de la indulgencia mundanal, la prueba de la dependencia, la prueba de la paciencia, la prueba de la veracidad, la prueba de la devoción, la prueba de la fe verdadera. ¿Se dan cuenta? Es un libro para autoexaminarnos. Es un libro lleno de pruebas. Bueno, y en conclusión, hermanos, para Lutero quizás no fue muy útil Santiago, ¿recuerdan? Porque la epístola pues tiene poca enseñanza acerca de las grandes doctrinas de la fe cristiana que él defendía tan apasionadamente. En realidad, parte de su hostilidad hacia Santiago proviene del mal uso de sus adversarios católicos de Santiago 2 para defender la justificación por las obras. Lutero estaba perdido. O sea, no perdido en cuanto a lo que creía, pero estaba perdido en cuanto a la verdadera interpretación de Santiago 2. Como la iglesia de Roma usaba Santiago 2 para hablar de justificación por obras. ¿Ven a lo que voy? Él no entendió, o no sé, le costó trabajo ver que Santiago no estaba allí lidiando con el problema de la justificación. Ese no es el tema de Santiago. Que Santiago está hablando o está tratando más bien el tema de las pruebas. Si él hubiese entendido esto que ahora estamos viendo aquí, y esto no es porque ahora yo me lo estoy inventando, por si acaso, hermanos. Hay muchos comentaristas que tratan esto mismo que estoy diciendo ahora. Pero, otra vez, si él hubiera visto esto, lo hubiera visto con otros ojos, ¿no les parece? Es en ese sentido que digo que se quedó corto de vista. Es cierto que Santiago no es un tratado de doctrina, más bien un profundo manual práctico para la vida cristiana, sí. Pero eso no disminuye su valor, ya que, escuchen, no deben separarse la vida de santidad con la sana doctrina. Pregunta, ¿cuál es el propósito principal de una enseñanza sana? ¿Que nuestras cabezas se agranden de conocimiento y poder lucirnos con las otras personas? No. ¿Cuál es el propósito? Que eso aterrice en nuestras vidas. ¿No es cierto? Como en la lectura que se hizo al principio. Sed no solamente oidores olvidadizos, sino ¿qué? A eso nos debe llevar la sana doctrina. No puede haber vida santa sin sana doctrina, pero la sana doctrina necesariamente nos lleva a una vida santa. Y con esto termino, hermanos. Pablo tampoco está en contra de Santiago. Rápidamente, después de afirmar que la salvación es por gracia, en Efesios 2 precisamente, el apóstol recuerda a los creyentes en los versículos 8 al 10 que somos hechura suya, hechura de Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pablo también lo dijo, no solo Santiago. Pablo también lo dijo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. En otras palabras, es el resultado de haber nacido de nuevo, es el resultado de creer en Jesucristo. La gracia de Dios se ha manifestado, dice en Tito 2, del 11 al 12, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que ahí está, mis hermanos. Esto es un abrebocas para lo que viene. Que el Señor nos bendiga mientras vamos estudiando el libro de Santiago. Oremos. Padre Santo, bueno, misericordioso, Señor, digno y alabado eres, Señor, por todo lo que eres y lo que haces.
Gracias te damos, Señor, por tu palabra buena, poderosa, Señor, para transformar vidas. Gracias te damos por Jesucristo, sí, quien ya hizo todo, Señor, por nosotros, para nuestra redención, para nuestra salvación, nuestra justificación. Pero también, Señor, te rogamos la guía y la asistencia de tu Espíritu, Señor, por medio de tu palabra, para que podamos vivir como lo que somos. Oh Señor, concédenos esa gracia de poder andar a la luz de tu palabra. Te lo pedimos en Jesucristo y para su gloria. Amén.